Cuando hablamos de la palabra ira, seguramente pensamos en la ira como un sentimiento negativo. Sin embargo, la ira es más bien una emoción instantánea que aparece ante una ofensa, ante la injusticia, ante una decepción, ante un dolor por alguna circunstancia que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el trabajo, incluso cuando cuando tenemos dolor por las actitudes de otras personas. Sin embargo, la ira, bíblicamente hablando, no es un pecado, porque en la Biblia podemos encontrar casos en los que Dios manifiesta su ira. Y vemos a Jesús hecho hombre manifestando su ira. ¿Se acuerdan? Lo vemos en el libro de Juan. Cuando estaba en el templo, tumbó las mesas. Jesús, dice la palabra, manifestó ira, pero Jesús, también dice la palabra, no conoció pecado. O sea, que la ira no es un pecado. Sin embargo, la ira es una de las emociones más peligrosas que tenemos los seres humanos, porque la ira da paso al resentimiento, la ira da paso a la falta de perdón, al deseo de venganza. Incluso la ira da paso al odio. Esto quiere decir que por causa de la ira se pueden destruir nuestras relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel laboral. Se pueden destruir nuestras relaciones a nivel de comunidad, de nuestros amigos. Más aún, no solo se destruyen las relaciones, sino que la ira puede afectar nuestra salud emocional y la ira puede influir en nuestras decisiones. O sea, tenemos que aprender a controlar la ira. Es por ello que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos deja esa advertencia: airaos, pero no pequéis. Y con esto, el Señor nos está exhortando a que no permitamos que la ira permanezca en nuestros corazones por un tiempo prolongado. Que aprendamos más bien a manejarla. ¿Por qué? Porque si la ira permanece en nosotros por un tiempo prolongado, estamos dejando una puerta abierta a Satanás. Y Satanás quiere entrar en todas nuestras relaciones para traer división. En todo ámbito de nuestras relaciones. En el ámbito de la familia, en el ámbito de la comunidad, en nuestro círculo de amistades. Y muy importante, Satanás siempre quiere entrar en la iglesia. Satanás va para la iglesia, sabíamos, ¿verdad? Incluso Satanás y sus amigos, sus trabajadores, visitan la iglesia mucho más que muchos cristianos. Satanás va a la iglesia más que los cristianos, porque Satanás quiere ir con el objetivo de destruir, de dividir. En esta mañana yo quiero hablar acerca de ese maravilloso consejo que Pablo le dejó a la iglesia de Éfeso y que nos está dando esta mañana el Señor a nosotros: airaos, pero no pequéis. Quiero hacerlo y quiero iniciarlo como un ejemplo bíblico, el ejemplo de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Amén. Conocemos a Moisés, pero no lo vimos físicamente, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo bíblico que es el ejemplo de Moisés. Entonces vamos a hablar de la ira de Moisés. ¿Y por qué Moisés? Bueno, porque Moisés es un ser humano. La ira de Moisés puede ser la ira de Adi. La ira de Moisés puede ser la ira de Belkis. La ira de Moisés puede ser la ira de Patricia, puede ser la ira de Gustavo, puede ser la ira de Carolina, puede ser la ira de Blanca, puede ser la ira de Irma, puede ser la ira de Henry, puede ser la ira de cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana. Porque nosotros, iglesia, no somos mejores ni peores que Moisés. Y la Biblia nos dice en el libro de Números, capítulo 11, versículo 3, que Moisés lo define como un hombre muy manso. Sin embargo, la Biblia también nos enseña en diversas oportunidades que Moisés, a pesar de ser un hombre muy manso, se dejó dominar por la ira. Y hay varios casos. En esta mañana yo quiero hablar del caso que está descrito en el libro de Números, capítulo 20. Alguna vez seguramente te lo has leído, no lo vamos a leer todo aquí, pero yo te invito, iglesia, como siempre te digo, que
que cuando estés en tu comunión con el Señor te leas todo el capítulo 20 del libro de Números. Es una pasada. Y cuando lo termines, entonces aprovecha y pasas al 19. Y si te queda tiempo, pasas al 15. Te lees todo del 1 al 19 y ya tendrás 20 capítulos del libro de Números. Y si terminas, ¿qué tal si te lees todo el libro de Números? ¿Y qué tal si aprovechas, iglesia, y te lees el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Se los conocen, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Números, ¿qué más? Levítico, y me falta uno. Deuteronomio. ¿Qué tal si te lees esos 5 libros? Y ya que terminaste los 5, ¿por qué no te lees los libros proféticos? ¡Wow! La profecía, los que les gusta la profecía. Todas las profecías están aquí, iglesia. No tenemos que contratar ningún profeta que venga de otra iglesia, que venga de otro país. Ya tenemos aquí las profecías, el Señor nos las ha dejado en su palabra. Nos leemos los libros proféticos y aprovechamos. ¿Cuántos son románticos? ¿A quién le gusta cantar de los cantares? Mira Edwin como mira a la esposa. Aprovecha y te lees el libro de los cantares, te lees todos los libros poéticos. Y ya que terminas el Antiguo Testamento, ¿por qué no te lees los Evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, pastor, es que Juan está repetido, lo vimos aquí 2 años, no pasa nada, no te vas a aburrir. Si tú te aburres leyendo el libro de la Biblia, tienes un problema. Tú tienes un problema. Porque la Biblia es un libro viviente. La Biblia te puede decir diferentes cosas con un mismo texto, aunque lo vuelvas a leer. Entonces te aprovechas y te lees todos los evangelios y continúas y pasas a las cartas de Pablo hasta que llegas al Apocalipsis. Entonces te has leído la Biblia. Estamos a mitad de año ya, ¿sí o no? Casi, ¿no? Te quedan 6 meses, vamos corriendo para terminar la Biblia. No, iglesia, a mí no me gusta que nosotros leamos la Biblia corriendo. Yo no soy partidario de leer la Biblia en un año. No se trata de leer la Biblia, se trata de entender la Biblia, de reflexionar en la palabra y de poner en práctica lo que la Biblia me dice. Porque yo me puedo leer, alguna persona me dijo que se había leído la Biblia ya 4 veces, toda la Biblia. Pero hay personas que se leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis y basta ver su testimonio. Continúan siendo los mismos. Continúan siendo desobedientes. Todos somos desobedientes, por supuesto que sí. Pero de nada me sirve conocerme la palabra y no ponerla en práctica. El libro de Números, capítulo 20, lo voy a resumir. Dice que el pueblo de Israel llegaron al desierto que se llamaba Sin, el desierto. Y cuando llegaron al desierto no había agua. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice la palabra que se juntaron contra Moisés y Aarón. Para ir contra Moisés y Aarón, lo acusaban a Moisés de haberlo sacado de Egipto, según ellos, para traerlos al desierto a morir. Moisés y Aarón hablaron con Dios y Dios fue muy explícito dándole instrucciones a Moisés. Le dijo, cuando lo lean se darán cuenta, le dijo: toma tu vara, reúne a la congregación y háblale a la peña era la piedra, la roca, háblale a la peña delante de todos para que ellos sean testigos que de la piedra va a salir abundante agua sobreabundante que alcanzará para todos, incluso para las bestias. Esas fueron las instrucciones de Dios para Moisés. Y Moisés más o menos obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Moisés tomó su vara, Moisés reunió a la congregación y acto seguido, levantando su mano, golpeó la piedra, la peña, 2 veces. Pero antes les dijo a ellos: oíd, rebeldes, le dijo. La Biblia no dice que Moisés haya gritado como yo lo acabo de hacer, pero la expresión que sale es así: oíd, rebeldes. Dios no le dijo a Moisés que hablara así a los israelitas, y tampoco le dijo que golpeara la piedra. Sin embargo, la golpeó 2 veces. Moisés estaba lleno de ira. Y después, al final lo vamos a ver, el Señor le dijo a Moisés: de la peña salió el agua. Aunque Moisés hizo lo que no era, de la peña salió el agua. Porque Dios es soberano. Porque Dios cumplió su palabra. Le dijo que iba a salir agua de la peña y salió agua de la peña. Y todos bebieron, los animales, las personas bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés: no entrarás en la tierra prometida.
Ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra prometida. Y cuando vemos la actitud de Moisés, extraemos diversas causas y diversas consecuencias de la ira que Moisés presentó, de la ira que Moisés mostró en este pasaje. La primera de ellas la encontramos en el primer versículo. Dice en Números 21 que el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, y dice, donde murió María. María era la hermana de Moisés y de Aarón. Esto quiere decir, iglesia, que Moisés estaba de duelo, Moisés estaba de luto, Moisés tenía una tristeza en su corazón por la pérdida de su hermana. Moisés amaba a su hermana. Moisés tenía tristeza en su corazón, y la Biblia no dice, por supuesto que no dice, que el dolor que Moisés sentía era el motivo por el cual Moisés había desatado su ira. Sin embargo, como seres humanos sabemos que ante el dolor nos volvemos susceptibles. Moisés estaba vulnerable a su entorno. Moisés estaba susceptible por el dolor. Todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, alguna vez hemos sentido dolor. ¿Alguna vez has sentido dolor? Cuando sentimos dolor, somos débiles espiritualmente. Entonces, esa debilidad, mejor dicho, la ira, hace que nuestra capacidad de controlar la ira desaparezca. En otras palabras, a Moisés el dolor le produjo debilidad, y esa debilidad disminuyó su capacidad de controlar la ira, porque Moisés era un hombre manso y sin embargo dejó salir su ira. Esa es una de las causas. El dolor puede llevarnos a la ira. ¿Cuál otra causa podemos sacar de este texto? La injusticia. En el versículo 2 dice que el pueblo, cuando llegaron al desierto, tenían una necesidad, necesitaban agua y no había agua. Y ellos acusaron a Moisés, como en lugar de recurrir a Dios, quien era que podía proveer el agua, acusaron a Moisés. Fue más fácil acusar a Moisés que orar, clamar al Señor para que trajera el agua. Como si Moisés tuviera la culpa de que no hubiese agua en el desierto. Moisés no tenía la culpa y tampoco podía solucionarlo. El agua no podía darla a Moisés, tenía que darla Dios, como lo hizo de la peña. Moisés simplemente era un siervo de Dios. Moisés simplemente estaba siendo guiado por Dios desde que sacó al pueblo de Israel. Porque, iglesia, ¿sabes una cosa? No fue Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés no sacó al pueblo de Israel. ¿Quién lo sacó? El Señor. Moisés simplemente oyó la voz de Dios. Es más, ¿se acuerdan que Moisés no quería ir? Moisés no quería hacer eso. El Señor tuvo que convencer a Moisés para que lo hiciera. El que sacó al pueblo de Israel de Egipto fue Dios. Y el que guió a Moisés para que guiara al pueblo fue Dios. Moisés no podía inventar el agua, y sin embargo el pueblo lo acusó injustamente. Ante tal injusticia, ¿cómo creemos que se sentiría Moisés? Estaban acusándolo. Cuando nosotros somos acusados, cuando nosotros hacemos algo malo y la gente nos señala, nos duele. ¿A que sí nos duele? Aunque hayamos hecho algo malo y la gente nos señala, nos duele. Pero cuando no hemos hecho algo, cuando consideramos que no estamos haciendo nada mal y la gente nos señala, nos duele mucho más. Pongámonos en el lugar de Moisés. Lo estaban acusando, se había muerto su hermana. Moisés estaba sensible en su corazón. No lo estoy justificando, simplemente estamos hablando de las causas por las cuales nosotros podemos permitir que la ira nos gobierne. Y la otra causa es precisamente la ofensa, la injusticia y la ofensa van de la mano. Porque dice que verbalmente el pueblo le dijo a Moisés: tú nos sacaste de Egipto para hacernos traer aquí a morir, para morir en el desierto, como si hubiese sido una mala intención de parte de Moisés. Moisés no los sacó a ellos de allí, no los dirigió por el desierto para que se murieran. Ellos olvidaron algo muy importante. Moisés también estaba con ellos. Moisés tenía la misma necesidad. ¿Cuál era? Agua, necesitaba agua.
Moisés era un ser humano, comía, bebía, se entristecía, sentía dolor, se reía, tenía las mismas necesidades que todo el pueblo, y sin embargo ellos culparon a Moisés y lo ofendieron como si Moisés era que estaba en el desierto como una nevera o algo así, comiendo comida solamente él. Moisés no tenía una nevera en el desierto para él tomar agua. Y lo acusaron y le dijeron: tú nos trajiste al desierto para hacernos morir. Moisés no hizo lo que hizo con mala intención. Moisés lo hizo porque Dios lo estaba guiando, porque Dios lo llevó a que sacara al pueblo de Israel. Moisés no pretendía que el pueblo de Israel muriera en medio del desierto, y sin embargo ellos le ofendieron a Moisés de palabra. Entonces, con dolor en su corazón, con la injusticia que se estaba cometiendo y escuchando lo que el pueblo, las ofensas del pueblo, ¿cómo creemos que se sentiría Moisés? Cuando nosotros tenemos dolor, iglesia, como hijos de Dios, tenemos una ventaja. Sí, ¿cómo se puede tener una ventaja con el dolor? ¿Qué dice la palabra? Que cuando Jesucristo se fue de aquí, ¿qué dijo? Os enviaré aquí al Consolador. Él puede sanar cualquier dolor que haya en nuestro corazón. Jesucristo envió al Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador. Él puede sanar cualquier dolor que tengamos en el corazón, iglesia. Voy a más. El Espíritu Santo puede sanar cualquier herida que la actitud de otra persona haya causado en tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Espíritu Santo. Y ante la injusticia, recuerdan que hace unas semanas el Señor nos habló de dos versiones y la verdad. La justicia es de Dios. Nosotros simplemente tenemos que entregarle al Señor toda injusticia que vivamos y el Señor se encarga. Iglesia, no lo hagamos con nuestras fuerzas, porque si nosotros tomamos nuestras fuerzas, si actuamos bajo nuestra fuerza, vamos a fracasar. Si nosotros reclamamos la justicia dejándonos llevar por la ira, vamos a fracasar. Porque entonces empezamos en un plan de discutir que tú, que yo, que tú, que yo. Y entonces nos vamos a lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Vamos a las ofensas de palabra. Maldecimos a la persona con la que estamos discutiendo. Con la boca que bendecimos, con esa misma boca también maldecimos. Maldecimos en todos los ámbitos de nuestras relaciones. A nuestros familiares, a nuestros amigos. Y como todo pecado, porque voy a repetir, la ira no es pecado, el pecado está en dejarnos dominar por la ira. No es lo mismo. ¿Podemos sentir ira? Claro que sí. ¿Qué dijo Pablo? Airaos, pero no pequéis. Cuando nosotros nos dejamos dominar por la ira, entonces es allí cuando pecamos. Y todo pecado es una desobediencia al Señor. ¿Y qué trae la desobediencia? Consecuencias. El dejarnos dominar por la ira tiene sus consecuencias. Vamos a hablar de algunas de estas consecuencias. Yo puedo extraer tres de ellas. La primera, la ira nos hace perder las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. La segunda, la ira daña nuestro testimonio. Y la tercera, la ira afecta nuestras relaciones personales. Vamos a hablar de la primera. Hemos dicho que nos lleva a perder las bendiciones del Señor. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estaba sirviendo a Dios. Y Moisés tenía promesas de parte de Dios. Moisés, cuando salió de Egipto, tenía la promesa, tenía la esperanza de que un día llegaría a la tierra prometida. Y sin embargo, el Señor le dijo: no entrarás. La primera consecuencia que Moisés está viviendo es una consecuencia dolorosa. Moisés simplemente pudo ver la tierra prometida de lejos, porque cuando leamos el libro de Números nos daremos cuenta que el Señor le enseñó la tierra prometida a Moisés. Solo pudo verla de lejos, pero no pudo entrar. Iglesia, el dejarnos dominar por la ira puede hacernos perder las bendiciones de Dios. No porque Dios nos castigue, olvidémonos de eso. No se trata de un Dios castigador. Y tampoco es porque nos deje de amar. Al contrario, Dios te ama, iglesia. Dios te ama. Aún con que nos hayamos dominar por la ira, Dios nos sigue amando. Pero Moisés estaba a un paso de alcanzar la tierra prometida. Y muchas veces nosotros, iglesia, tenemos a las puertas la bendición que Dios nos está dando.
Entonces, por tomar decisiones equivocadas, movidos por la ira, perdemos esas bendiciones. Nosotros mismos, no es que Dios nos las quite, simplemente nosotros mismos perdemos las bendiciones de Dios por causa de la ira. Eso es una consecuencia. La segunda consecuencia que dijimos, perdemos nuestro testimonio. Moisés era un siervo de Dios. Fíjense, Moisés salió de Egipto sirviendo al Señor. Y fueron casi 40 años sirviendo a Dios, guiando al pueblo de Israel. Estaba sirviendo a Dios en la obra de Dios, si lo vemos de esa manera. Y sin embargo, eso que nos dice, Moisés perdió el entrar. Moisés, además, por ser siervo de Dios, Moisés era la conexión entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés representaba a Dios ante el pueblo de Israel. Moisés tendría que mostrar el carácter de Dios al pueblo de Israel. Todo lo que Dios le decía, Moisés se lo notificaba al pueblo de Israel. Todo lo que el pueblo de Israel decía, Moisés se lo notificaba a Dios, aunque Dios ya lo sabía. Eso lo sabemos, lo tenemos claro, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. El objetivo era que Moisés sirviera a Dios, reflejando el carácter de Dios. Pero cuando Moisés dice, oíd rebeldes, está reflejando el carácter de Dios. Dios no grita, iglesia. ¿Alguna vez Dios te ha gritado? Dios nos puede hablar con autoridad, pero cuando estamos hablando no necesitamos gritar. El gritar no hace que la persona oiga más o que oiga menos. Dios no te va a gritar. Y Moisés no estaba representando a Dios cuando dejó salir su ira. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados por Dios. Queramos o no, lo hagamos o no, lo creamos o no, hemos sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para trabajar en su obra, para trabajar en el desarrollo de su obra. ¿Cuál es el desarrollo de la obra de Dios? Que todo el mundo sea salvo. Entonces Dios nos ha llamado como colaboradores. ¿Para qué? Para que prediquemos su evangelio, para que la gente oiga la palabra, porque si no oyen la palabra no serán salvos, porque el que no oye la palabra no va a poder creer en Dios. La palabra misma lo dice. ¿Cómo van a creer si no han oído? Dios nos ha llamado para que nosotros prediquemos su palabra. Ahora bien, Moisés tuvo casi 40 años. ¿Qué nos dice este texto? Que nosotros podemos llevar muchos años de servicio al Señor, pero eso no nos garantiza, iglesia, que vayamos a ver todas sus bendiciones. En esta iglesia yo estoy muy satisfecho de que hemos visto las bendiciones de Dios, sobre todo durante todo este año. Amén. Gracias, mi esposa. Amén. Estamos viendo maravillas del Señor. Estamos viendo victorias de parte del Señor. La semana pasada, los que vinimos a los bautismos, ¿no vieron la victoria que vimos el domingo pasado? ¿Cómo que no? Ahí hubo victoria, iglesia. 7 personas declararon que Jesucristo es su Señor. Eso es una gran victoria para los seres humanos, para Mataró y para la iglesia Génesis. Seguiremos viendo victorias, pero yo puedo pasar aquí 40 años como Moisés y eso no me garantiza ver todas las bendiciones. A lo mejor un día me voy con él antes, yo no sé. Pero el que nosotros podamos tener mucho tiempo en el evangelio no nos hace cristianos, iglesia. No nos hace cristianos. Llevar muchos años sirviendo al Señor no nos hace más cristianos que otros. Hay personas que tienen 10, 15, 20, 30 años y se comportan igual que los recién convertidos. Eso suele pasar. La cantidad de años que llevamos en el evangelio no nos hace más maduros. Las personas maduras, porque las personas maduras no son las que no se airean, las que no se dejan dominar por la ira. No. La persona madura es aquella que, como Moisés, aunque se dejó dominar por la ira, siguió creyendo en el Señor, siguió obedeciendo al Señor, recibió el perdón del Señor, reconoció su error. Eso es ser un cristiano, y no hace falta tener 10, 20 años en el evangelio para hacer eso. Porque para comenzar la carrera, ¿qué fue lo primero que hicimos? Arrepentirnos. Yo no puedo empezar la carrera como cristiano si yo no me he arrepentido. Y la tercera consecuencia que dijimos es que daña nuestras relaciones. La ira
puede dañar nuestras relaciones. Y aquí quiero pararme un poco más, porque hay dos perspectivas. La primera, el pueblo dañó a Moisés. El pueblo juzgó a Moisés. El pueblo condenó a Moisés. Hirieron a Moisés. Pero Moisés también hirió al pueblo. Moisés también los ofendió cuando les dijo rebeldes. Y el pueblo lo escuchó. El pueblo escuchó a su líder de llamarle, gritarle rebelde. Y Moisés escuchó a su pueblo desde las ofensas, decirle que él tenía malas intenciones con ellos. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser una relación entre dos personas cuando se ofenden de esa manera? ¿Cómo es tu relación con tu padre si te la pasas insultando a tu padre, o tu madre, o tu padre a ti? ¿Cómo es tu relación con tu hijo si te la pasas gritándole a tu hijo o tu hija? ¿Cómo es tu relación con tu cónyuge si siempre le estás gritando a tu cónyuge o tu cónyuge te está gritando a ti? O te está ofendiendo, a lo mejor no es gritando. Iglesia, en toda relación ciertamente hay diferencias. Cada uno es diferente y vamos a tener diferencias. Pero ¿cómo puede haber una relación sana en medio de críticas, juicios, ofensas, en medio del dedo acusador? Porque tú, si tú todo el día oyes lo mismo, si tú frecuentemente oyes lo mismo, ¿cómo puedes llevar una relación sana con una persona de esa manera? No es posible. Porque la ira nos lleva a decir palabras ofensivas. Lo hemos dicho antes. La ira nos lleva entonces como consecuencia a dañar nuestras relaciones familiares, laborales, en la comunidad y sobre todo nuestras relaciones en la iglesia. Y hasta aquí estamos hablando del ejemplo de Moisés, como dijimos al principio. ¿Sabes una cosa? Tengo un poquito de sed. Como siempre digo, muy rico el café. Muchas gracias, Elena. Moisés no conoció a Pablo. Moisés no conoció a Pablo. Moisés se fue de este mundo primero que Pablo. Así que Moisés no tuvo el privilegio de leer las cartas de Pablo. Moisés no tuvo el privilegio de recibir el grandioso consejo: airaos por no pequéis. Moisés no tuvo la oportunidad de leer la carta que Pablo le dejó a los Efesios, en cuya carta Dios a través de Pablo estaba exhortando a los creyentes de Efesios para que dejaran su vieja manera de vivir y empezaran a tener un comportamiento que reflejara la transformación que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Pero Moisés no leyó esa carta. Moisés no leyó el capítulo 4, versículo 26, versículo 27. Pero en cambio, en esta mañana, en la iglesia Génesis, todos los que estamos, hemos oído Efesios 4, versículo 26 y versículo 27, que lo leyó nuestro querido hermano Javier. Y si no alcanzaste a oírlo, porque tuviste que ir al lavabo o lo que sea, vuélvelo a leer. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de leer todas las cartas de Pablo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que nosotros sí podemos seguir el consejo que Pablo nos dejó. Porque hasta aquí hemos hablado que necesitamos controlar la ira. La pregunta es, ¿se puede controlar la ira? Uy, no, pastor, es que yo soy así. Es que yo nací así, es mi carácter. Mi mamá también era así, mi papá también era así, y me criaron así, y yo no puedo con eso. Yo soy así. Y el que me quiera, que me quiera. No, lo he oído, yo lo he oído. El que me quiera así, pues que me quiera. Es más, iglesia, hay cristianos que dicen: Dios me ama así. Por supuesto que te ama así, pero lo que Dios no ama es lo que estás haciendo, porque Dios no ama el pecado, ¿verdad que no? Entonces, ¿es posible manejar la ira? Por supuesto que sí. Es posible.
¿Qué dijo Pablo? Airaos, pero no pequéis. Y ustedes cuando lean todas las cartas de Pablo y cuando lean a la carta de los Efesios, nunca van a encontrar que Pablo haya dicho que la ira sea prohibida. No hay ningún versículo que diga la ira es prohibida. Y de hecho lo dijimos antes, ¿no? La ira no es un pecado. La ira no es un pecado. Porque Dios manifiesta su ira, porque Jesús manifestó su ira y ellos son santos, son dignos. El Señor es santo, digno, honroso, poderoso, maravilloso. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Hay cristianos que se acogen a esta palabra como una frase permisiva, como dice airaos. Entonces yo me puedo airar. Entonces, bueno, es que, vale, yo soy su hermano, hombre, ¿cómo no me voy a enojar? Claro que me enojo. Lo que pasa es que el peligro está cuando interpretamos o cuando leemos la palabra como nosotros creemos, cuando no la leemos completamente o cuando dejamos que nos las cuenten, cuando no vamos a la iglesia y esperamos que alguien me cuente lo que dijeron en la iglesia. No, yo tengo que recurrir a la palabra, a la Biblia, y dice, airaos, dígalo duro, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se trata de una frase permisiva, sino que el Señor sabe hasta dónde somos capaces de llegar nosotros. Conoce nuestra naturaleza. Entonces la frase realmente lo que está haciendo es resaltando o recordándonos nuestra naturaleza humana. Airaos, sí, pero cuidado, no pequéis, no te dejes dominar por la ira, no permita que la ira te haga tomar decisiones incorrectas, porque, iglesia, 100% seguro que cuando tomamos decisiones dominados por la ira van a ser decisiones incorrectas. Algunos por ahí dicen, con razón me casé. No, es falso. Aquí nadie, ¿verdad? Aquí nadie. Todos los que nos hemos casado, los que estamos aquí nos hemos casado enamorados, ¿a que sí? Hombre, solamente las mujeres dijeron amén, qué fuerte, ¿no? Con la ira no se puede tomar decisiones, iglesia. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar y nos está diciendo, cuidado por lo que estás pensando, cuidado por lo que quieres hacer, cuidado por lo que le quieres decir a la hermana o al hermano, cuidado por lo que le quieres decir a Isaac, cuidado por lo que le vas a decir al pastor. Ten cuidado, no, cuando lo vea le voy a decir esto y aquello. Y cuando lo vea se va a acordar hasta el día en que nació. Así es una frase que se decía en Venezuela, porque le voy a recordar hasta el día en que nació. Cuidado, iglesia, cuidado. Podemos sentir ira, sí, pero no llegar al pecado. Y entonces Pablo nos deja dos cosas muy importantes que son, de alguna u otra manera, lo podemos tomar. Tips, no sé si se dice la palabra aquí, tips, una recomendación. Dos, cuando dice airaos pero no pequéis, no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo y no le dejes la puerta abierta al diablo. Vamos a ir finalizando con estas dos cosas. ¿Qué significa cuando Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Ciertamente Dios sí manifiesta su ira, pero ¿qué dice el Salmo 35? Un momento dura su ira, mas su favor dura toda la vida. Un momento dura su ira. Dios tiene ira, sí manifiesta su ira, pero Dios no se puede dormir y tira 365 días del año molesto contigo. Hombre, si Dios hiciera eso, a mí ni me hablaría. Es que no me hablaría. Con todas las cosas malas que yo he hecho, que Dios puede tener su ira conmigo, ni me hablaría. Un momento, y yo quiero asumir que ese momento es un segundo, iglesia. Alguien si quiere que sea menos mejor, pero para mí es un segundo dura la ira de Dios, un segundo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos segundos dura tu ira contra tu cónyuge? ¿Cuántos segundos dura tu ira contra tu hermano, contra tu hermana? ¿Cuántos segundos? Ya no tendríamos que hablar de segundos porque no caben, ¿verdad? En la calculadora. El número no cabe en la calculadora si hablamos de segundos. Ahora hablamos de horas. Nos sigue cabiendo. Vamos a minutos. Bueno, no, horas, días. ¿Cuántos días dura molesto con tu esposa, con tu esposo? Cuando yo no era cristiano, lo dije una vez, duraba 7 días molesto con mi esposa.
¡Ay, pastor! Dios mío. ¡Qué pecador era usted! ¡Aleluya! Lo cuento para la gloria de Dios. Porque más nunca he pasado más de un día molesto con mi esposa. Porque conocí a Cristo. ¿Ves que la ira sí se puede controlar? ¿Cómo? Conociendo a Jesús. Conociendo a Cristo. Conociendo al Señor. Fíjense, ¿qué le pasó al pobre Moisés? Hombre, se le murió la hermana. Lo acometen una injusticia, lo acusan injustamente, lo ofenden. El hombre estaba acumulando en su interior todo lo que le estaba pasando y un día explotó. Y lo mismo nos sucede a nosotros, iglesia. Sufrimos un dolor, se llena el globo de aire, se llena nuestro corazón de ira. Cometen un acto injusto contra nosotros, se sigue llenando el globo de aire, se sigue llenando tu corazón de ira, de rencor, sientes deseo de venganza. Ya la ira ha hecho que tú empieces a pensar mal de tu hermano. Te ofenden. ¡Wow! Cuando nos ofenden hacemos eso, ¿a que sí? ¡Wow! Me ofendió, me dijo esto, me dijo aquello. Y te vas a tu casa y recuerdas todo lo que el pastor te dijo y todo lo que te dijo la hermana, lo que te dijo el hermano, lo que te dijo todo el mundo. Y no solo eso, empiezas a recordar lo que te dijo el año pasado, el antepasado. Empiezas a recordar lo que tu mujer te dijo la primera vez que pelearon cuando estaban recién casados. Todo eso, iglesia, nos reímos, pero todo eso lo hace la ira. Llega un momento, me da miedo hacerlo. ¿Qué quedó aquí? ¿Qué quedó en mi mano? Trozos que no sirven para nada. Eso hace la ira en nosotros. ¿Cuándo? Cuando la dejamos crecer. Cuando la ofensa, la injusticia, el dolor, nos dejamos dominar por eso, y la ira en un momento nos hace explotar. ¿Alguna vez has explotado por ira? Yo sí lo he hecho. Y créanme, he vivido unas consecuencias fatales. Fatales, iglesia. Si tú no lo has vivido, yo te pediría, no permitas que eso suceda, porque es fatal, trae destrucción. Y ahora voy a más. El Señor está hablando en esta mañana porque esto puede suceder en las iglesias cuando nos dejamos llevar por la ira. Destrucción es lo que quiere el enemigo. Satanás sí quiere destruir la obra de Dios. Satanás sí quiere destruir a las iglesias. Entonces, ¿qué hace Satanás? Utiliza a los más débiles, a los que se dejan llevar, a los que se dejan guiar por Satanás. Porque si tú no eres siervo de Dios, eres siervo de Satanás. Y Satanás lo que hace es sembrar rencor, sembrar odio, sembrar ira. Pero él solamente la siembra. Él solamente la siembra. ¿Quién la riega? ¿Quién riega esa ira? ¿Quién le da el crecimiento a esa ira? Dios no es. Dios no hace crecer la ira. Dios no siembra ira. Tú mismo. Tú permites que eso crezca en tu interior. ¿Y qué más dijo Pablo? No deis lugar al diablo. En este contexto, la palabra lugar, voy a decir, viene del griego y significa espacio, terreno, y también significa oportunidad. Pero en este contexto no tiene nada que ver con terreno ni espacio. No se trata de que no permitas que el diablo entre en tu corazón, porque aquí quiero aclarar algo. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? Entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está morando en tu interior. ¿Qué quiere decir eso? Ningún hijo de Dios puede estar poseído por Satanás. Ninguno. Porque donde habita Dios, donde está el Espíritu Santo, no puede estar Satanás. Y que ni se acerque, porque si se acerca, ya sabemos lo que el Espíritu Santo le va a hacer, ¿verdad? No des lugar al diablo, quiere decir, no le des oportunidad al diablo. ¿Y cómo le damos oportunidad al diablo? El diablo nos utiliza, o nos puede usar, porque quiere dividir. Con la vara de Moisés no. Con un martillo puede ser.
El diablo quiere destruir tu vida, el diablo quiere destruir tu corazón, el diablo quiere destruir a tu familia, el diablo, Satanás, quiere destruir la gente de tu trabajo, quiere destruir tu comunidad, el diablo quiere destruir iglesia. La iglesia, aleluya. El diablo quiere destruir todo. ¿Y qué hace el diablo? Va buscando lugar. ¿Qué dijimos al principio? El diablo se acerca a la iglesia. Esto hace el diablo. Mira cómo te vio el pastor. Uy, la hermana Elena no te saludó. ¿Por qué no te saludó? Eso hace el diablo, nos estamos riendo, pero eso hace el diablo. Sigue golpeando. Y el hermanito aquel, qué desgracia, mira cómo viene, no viene nunca y de repente viene y aparece. ¿Qué está haciendo el diablo? Sembrando la cotilla, sembrando el chisme, sembrando la crítica, sembrando todo lo que él sabe sembrar, la maldad, y poco a poco va sembrando. Oigan ese sonido para que se acuerden. El chisme, el rencor, todo eso lo va sembrando el diablo. Hasta que un día no lo hice porque no me atrevo a hacer eso, pero eso, el diablo no le va a temblar la mano para destruir la iglesia, para dividir la iglesia. Este vaso que está aquí representa la iglesia, lo que está dentro es el agua. ¿Y quién es el agua? Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Empieza a golpear la iglesia a través de los hermanos, empieza el chisme, empieza el cotilleo, la crítica, la destrucción. El diablo hace eso para que un día esto se rompa, se desborde el agua, entonces ya no haya iglesia, se divida la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere, iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que el diablo haga eso? No, ¿verdad que no? Ni en nuestra casa, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestra relación con nuestros hijos, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra comunidad, y mucho menos en la iglesia Génesis. No le vamos a dar entrada. No le des entrada al diablo en tu vida. No permitas que Satanás entre en tu vida. Porque además creemos que la puerta que le dejamos abierta a Satanás es a través de un pecado muy grande. Ay, la mentira, el matar a alguien, ese es el pecado más grande. Estamos dejando que Satanás entre. A lo mejor la fornicación, ay, cuando fornico estoy dejando que Satanás entre. Pero no nos damos cuenta que un simple enojo hace que la manilla de la puerta haga así. Un simple enojo abre la puerta a Satanás, porque ese simple enojo que no es trabajado con tiempo, le damos espacio en nuestro corazón por mucho tiempo, le deja la puerta abierta a Satanás para que destruya el lugar donde tú estás, el entorno donde tú te desenvuelves. Y con esto termino. ¿Qué tenemos que hacer entonces, pastor? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? La palabra dice que se nos ha dado espíritu de amor y dominio propio. ¿Alguien tiene dominio propio? Si lo tienes, entonces ponlo en práctica. No lo guardes en la gaveta de tu corazón. Usemos el dominio propio, iglesia. ¿Para qué? Para controlar nuestra ira, para controlar nuestro enojo, para no emitir palabras de ofensa hacia nuestro hermano, para no levantar calumnias hacia nuestros hermanos, para no ofender a nuestros hermanos, para tener cuidado, para hablar con amor, porque se nos dio amor, espíritu de amor y de dominio propio. Y en esta mañana termino con esto. Iglesia Génesis, airaos, pero no pequéis. Que Dios te bendiga. Amén.